Vamos a enlazarnos con la capital de la República en estos momentos y lo vamos a hacer vía Zoom. El activista político, director nacional de la Unidad Popular, Giovanni Aterihuana, está con nosotros en vivo en estos momentos en Quito. El día de ayer, desde la Unidad Popular, señalaban triunfo, la aprobación, o mejor dicho, la resolución de la Corte Constitucional en torno a la LOEI, a lo que los maestros aspiran y que mantuvieron una huelga de hambre por más de un mes en la capital de la República y a la que se sumaron también maestros de diferentes provincias del país. Gracias por estar con nosotros, Giovanni. ¿Qué ocurrió concretamente para los ciudadanos, para quienes no estamos interiorizados con la LOEI? ¿Qué es? Esto se aprobó en la parte ya final del gobierno de Lenín Moreno. Se envió a la Asamblea Nacional, vino un trámite, pero hubo dificultades. ¿De qué tipo? ¿Por qué si ya prácticamente era una ley de la República, tuvieron que tomar medidas como llegar al extremo de una prolongada huelga de hambre? Buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Un fuerte abrazo, un saludo a todo el pueblo de Loja. Sí, el día de ayer la Corte Constitucional emitió una sentencia que ratifica la constitucionalidad de todas las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y efectivamente este es un triunfo no solamente del magisterio, Ramiro, sino de la comunidad educativa y del país entero, que efectivamente con esta resolución se eliminaron las medidas cautelares que suspendieron los efectos de esta ley, y ahora sí el Ministerio de Educación tiene que asumir varias responsabilidades muy importantes que tienen que ver con los derechos de la juventud, de la niñez y por supuesto del futuro del país. Este conflicto surge porque más allá de que 124 asambleístas de todas las corrientes políticas votaron por la ley, el presidente Moreno puso el ejecútese. Sin embargo, un enemigo de la educación es el autor intelectual, el señor Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, y dijo que era inconstitucional. Se encontraron una persona que presentó una demanda. Pero lo preocupante fue, Ramiro, que en la audiencia del 28 de junio, el secretario jurídico de la presidencia, en este gobierno, a nombre de Guillermo Lasso, le pidió a la Corte que declare todas las reformas inconstitucionales, porque se iba a quebrar supuestamente la caja fiscal y era una medida populista. Nosotros decimos, claro, cuando se trata de educación, a todos los gobiernos siempre les falta la plata. Cuando se trata de pagar la deuda externa o la corrupción, siempre les sobra. Por eso es que el magisterio y otros sectores como las federaciones de estudiantes participamos primero en la audiencia pública y dimos todos los elementos jurídicos y constitucionales que la Corte al final del día los va a tomar en cuenta. Y por eso hubo una huelga de hambre de 32 días. Yo quiero, Ramiro, plantear un homenaje a ese magisterio ecuatoriano. Son más de 90 mujeres y hombres que por esta causa de la juventud pusieron en riesgo su vida en 14 ciudades, lo que nos muestra que hay decisión y convicción. Para plantear, Ramiro, algunas de las cosas importantes que están aprobadas con esta sentencia en las reformas a la ley. No se aceptó íntegramente. Hay aspectos en los que no se ha aceptado por parte de la Corte Constitucional. A ver, vamos por las partes que han quedado totalmente en firme y que la ciudadanía debe conocerlas, Ramiro. En primer lugar, ahora el Ministerio debe hacer un plan sostenible para prevenir, precautelar que no exista violencia y agresiones sexuales en los centros educativos. Algo que nos preocupa a los padres de familia y que el Estado debe garantizar por la integridad de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, por supuesto. Se establece el reintegro de más de 6.000 maestros y maestras que fueron despedidos en el contexto del COVID-19, en medio de la pandemia, lo cual es una cosa importante porque se reabren las escuelas, vamos muy pronto a ir a la educación presencial, las escuelas en el campo. Se establece un programa de reinserción escolar, Ramiro, durante la pandemia por la pobreza, por la falta de acceso a las telecomunicaciones, más de 300.000 estudiantes abandonaron las escuelas y colegios. Hoy hay un plan para esa reinserción escolar.
13.000 maestros comunitarios van a tener derecho, como corresponde a la ley, a la afiliación al IES. Eso es una cosa muy importante. Y el magisterio ecuatoriano va a tener posibilidad de tener, como corresponde a una profesión tan noble, 30 días de vacaciones seguidas, porque el maestro tiene derecho a tener una recuperación junto a su familia. Es decir, la modificación sería con el periodo de matrículas, porque claro, los maestros terminan el año y luego de 15 días, 10 días se tienen que matricular, al menos si quieren lo presencial. ¿Te recuerda, Ramiro, que hubo una reforma para prácticamente condenar a los maestros a estar esclavizados en el local educativo? 40 horas. Ahora se establece 25 horas pedagógicas. Quienes somos hijos de maestros sabemos que el maestro no solamente trabaja en el aula, tiene que preparar clases antes, tiene que corregir tareas, tiene que hacer evaluaciones, trabaja más de 40, 50 horas. En esta pandemia el magisterio ha puesto de su propio peculio la luz, el internet, la computadora. Incluso, así es de injusta la vida, que en la pandemia les descontaron el salario, Ramiro, 74 millones de dólares entregó el magisterio a título de la pandemia. Eso cambia a partir de ahora. Por supuesto, también está la reforma al bachillerato general unificado, ese que fracasó. Hoy las reformas plantean un nuevo bachillerato con distintas opciones para que los jóvenes tengan distintas alternativas en la formación técnica, en el acceso a la universidad. Eso es lo que estaba en juego en las reformas. Por eso decimos, no es solamente una victoria para el magisterio. ¿Qué queda pendiente, Ramiro? Muy bien lo ha dicho. La Corte establece que en el caso de la jubilación especial para el magisterio y en el tema de la recategorización, la revalorización de los salarios, la Corte dice que la función legislativa y el Ejecutivo, es decir, deben en un plazo entre 6 y 7 meses discutir las fuentes de financiamiento, y reconoce la Corte el derecho que tienen los maestros a un salario justo. El único sector público que desde el 2016 no ha sido revalorizado en sus monumentos de un salario ha sido el magisterio. ¿Eso qué significa, Ramiro? Que en las próximas semanas la Asamblea Nacional, que ha tenido una actitud importante, esta actual Asamblea ratificó la necesidad de los derechos de los maestros, ha jugado un papel importante en la mediación, tendrá que discutir. Y el gobierno nacional, el presidente Lasso, tiene la oportunidad de ser coherente con sus ofertas de campaña, porque todos recordamos que en primera y segunda vuelta Guillermo Lasso anunció, primero, que iba a invertir prioritariamente los recursos en educación, y segundo, que iba a revalorizar el salario de los docentes. Entonces se abre un espacio los próximos meses. Por supuesto, la Unión Nacional de Educadores va a seguir presentando propuestas. De hecho, el día lunes hay una gran marcha nacional hacia Carondelet de la capital, donde va a buscar el diálogo, mesas de trabajo con el gobierno, para que lo más pronto posible este derecho de los maestros también sea efectivamente reconocido por el Estado ecuatoriano. En este caso, la ley reformatoria, la ley orgánica de educación intercultural, claro, se publicó en un registro oficial. ¿Cuándo entraría plenamente en vigencia ya con las reformas que se le ha hecho, o mejor dicho, con las reformas que se establecen y quedan de la Corte Constitucional? En este momento, Ramiro, todo lo que hicimos referencia, el bachillerato, el programa contra la violencia sexual, el reintegro de los maestros es de cumplimiento inmediato por parte del Ministerio. Es decir, aquí no hay que se ejecutoríe, no hay absolutamente nada. Está vigente. No, es última instancia. Lo que queda pendiente es la discusión y la aprobación en 2 debates de la Asamblea de lo que tiene que ver con la seguridad social y, por supuesto, el tema de la equiparación salarial del magisterio. Por eso es que la UNE ha dicho que esta es una victoria. Creo que el pueblo ecuatoriano también ubica que los maestros han dado una lección de vida. Los derechos se alcanzan cuando hay organización, cuando hay unidad, cuando hay propuestas. Y el magisterio ecuatoriano, en ese caso, por eso ha recibido el apoyo mayoritario de la población.
¿Qué sucedió con la marcha, con las movilizaciones convocadas para el 11 de agosto? De lo que se pudo ver, no hubo una aceptación mayoritaria, más bien críticas hacia la organización de las mismas, en las que Unidad Popular estuvo promoviéndolas. ¿Por qué no tuvo la aceptación en los ecuatorianos que al menos, o con seguridad, si es que es así, me lo confirma, ustedes esperaban? Ramiro, esta es una primera convocatoria de carácter nacional. Distintos sectores en semanas pasadas se han movilizado, los maestros estaban en huelga de hambre, ya hubo un cierre de carreteras por parte de los arroceros, ¿no es cierto? Pero todos nos juntamos el 11 de agosto en una confluencia de sectores para reclamar los agricultores precios justos. En la costa ecuatoriana hubo 4 o 5 provincias donde los arroceros, los bananeros, los cañicultores reclamaban el precio de sustentación, compromiso del presidente de la República. Pero el presidente les ha dicho, vengan a dialogar. ¿Van a aceptar ese diálogo? Por supuesto, pero el tema es que el diálogo ya se dio antes y el compromiso firmado por Guillermo Lasso de $35 la saca de arroz para el productor se incumplió. Eso lo dijo en campaña. También estuvimos junto a los productores de leche, Ramiro, que están quebrados, porque la industria láctea está importando suero lácteo efectivamente de Europa y están los pequeños y medianos productores de toda la serranía prácticamente quebrados. Estábamos en solidaridad con el magisterio y todos, en 16 ciudades, Ramiro, capitales, Loja no fue la excepción, pero fue también en Machala, en Esmeraldas, en Guayaquil, en Cuenca, en la capital de la República, una movilización para decir al presidente que no estamos de acuerdo, que en condiciones de crisis, de pobreza, que afecta a millones de compatriotas, mes a mes se le meta al bolsillo, a la mano de los ecuatorianos, subiendo el precio de los combustibles. Estamos ya en unos 70 al diésel. ¿Qué les diría, por ejemplo, y el tema del diésel está claro, el presidente ha dicho que él no va a suspender la elevación progresiva? ¿Qué les diría con estos conceptos que dijo el mandatario a quienes dicen que los sectores sociales, los sectores sindicales y los indígenas protestan por todo y que el gobierno necesita tiempo para establecer lo que sería un plan de gobierno concreto y puntual? Ramiro, 80 días estamos de acuerdo en muy poco tiempo para resolver los problemas. Sin embargo, 80 días es tiempo suficiente para ver cuál es el rumbo del gobierno. Cuando de manera tosuda Guillermo Lasso asume el discurso de Lenín Moreno, el programa del Fondo Monetario, nos dice, vengan a dialogar, pero yo mantengo la elevación de los combustibles, está cerrando la puerta al diálogo. Es importante que haya focalización para que los que más tienen más paguen, pero empecemos congelando los precios, Ramiro. Nos dicen que en 3-4 meses va a haber el estudio recién. ¿Qué significa? ¿Que va a haber 5 elevaciones más de combustible? ¿Vamos a llegar al diésel al 2.60? ¿Eso significa elevación de las tarifas de transporte? En la capital, en Guayaquil, la gente trabajadora tiene que usar 2 o 3 buses. En las provincias también, efectivamente, para movilizarse de una parroquia a otra, de un cantón a otro. Pero no solamente es del transporte, Ramiro. Tiene que ver con varias acciones productivas, los panaderos que llevan sus productos a las tiendas, pero la incidencia para ellos es mínima, Giovanni. No sé si quienes ven la televisión en este momento concuerdan con aquello. El pueblo de Loja también sabe cuánto ha subido el precio del aceite, el arroz, hasta el café, Ramiro. Ustedes que son productores. Hay una exportación notable, una venta notable hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Es otro tema. Pero claro, algunas cosas han subido, pero mínimo. Hay deflación en algunos meses, en los últimos meses en el Ecuador. Ramiro, una deflación negativa. ¿No es así? Ramiro, la deflación es un problema de los meses anteriores, no porque han bajado los precios, sino que la demanda, porque la gente perdió el trabajo, no puede comprarte. Pero adicionalmente, este último mes ya comienza una inflación positiva, porque comienza a elevarse. Basta ver el tema del aceite. No habrá quien diga en el gobierno o entre los analistas económicos ortodoxos que, bueno, hay que abandonar el aceite y cocinar con vapor. Esa es la salida que tienen. Pero el pueblo efectivamente quiere respuestas. Y sin lugar a dudas, sube combustible, sube todo. Adicionalmente, Ramiro, hay otras alternativas que las hemos presentado y que deben tomarse en cuenta. La eliminación del subsidio dice que cuesta $800 millones. ¿Por qué no empezamos, y lo anunció en campaña Guillermo Lasso,
eliminando la intermediación petrolera que al Ecuador le cuesta 400 millones de dólares. Se requiere solamente un decreto del presidente, que lo dijo en la campaña. ¿Por qué no lo hace en estos 80 días? Le tomamos la palabra. Nosotros hemos planteado que una fuente de financiamiento es el cobro a los grandes evasores de impuestos. 7.600 millones. Eso es bastante dinero, Ramiro. Es el equivalente a 1/3 del presupuesto general del Estado. El presidente Lasso dijo que va a comenzar a cobrarlo. Le tomamos la palabra, porque sabemos quiénes son. No son los comerciantes de la 18 de noviembre o los comerciantes en Cariamanga, los evasores de impuestos. Son los grandes grupos transnacionales, son las petroleras, son las mineras. Es hora de tener un gobierno que haga que el SDI sea eficiente, para ahí tener fondos para financiar educación, salud, desarrollo productivo. Gracias, Giovanni, por acompañarnos en esta entrevista y por aceptar esta invitación. Buen resto de jornada. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias.